Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo poder imprimir correctamente un archivo en Excel, ya sea una tabla, ya sea un gráfico, etcétera. Es decir, cómo hacer que la información quede bien distribuida, es decir, que quede compactada en una sola hoja o que esté bien establecida para que se pueda interpretar de manera correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos esta tabla que tiene 14 columnas y tiene aproximadamente 60 filas. Si nosotros intentamos imprimir esta hoja con control P, o también lo podemos hacer aquí en archivo, y nos vamos aquí a imprimir. Primera, aquí tenemos la opción, normalmente está así, la información está así, en orientación vertical. Pero bueno, vemos que esto está mucho peor, mira, porque ni siquiera podemos ver el título aquí del encabezado. Está mucho peor esto, por lo cual no queremos eso. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es que la orientamos de manera horizontal para que se acomode en el horizontal de la hoja en vez de la parte vertical. Si te das cuenta, mira, la hoja en primera, la tabla más bien dicho, está como que no está centrada. Está más, el margen izquierdo está más grande que el margen derecho, y luego esta información de la tabla se está dividiendo en 4 hojas, mira, está en 4 hojas. Y si te fijas, hay hojas que no tienen el nombre de la columna. Es decir, por ejemplo, mira, la primera hoja sí podemos nosotros saber a qué se refiere esta información de las filas. Este es los datos del nombre, la edad, aula, teléfono, sexo. Estas ya columnas las puse de prueba nada más, ¿sí? Con datos así al azar. Ahora, pero la hoja número 2 no sabemos ni de qué trata esto, o sea, no podemos ver aquí el título de la columna, no podemos saber esta información de qué es, porque no viene el nombre de la columna, como lo hace aquí, que me viene el nombre, edad, aula, etcétera. Ya en esta hoja sí viene porque ya son los datos siguientes. Por ejemplo, en la primera hoja, si te das cuenta, llegamos a la columna 9 y ya acá continuamos en 10, 11, 12, 13, 14. Pero la siguiente hoja no viene el título de la columna. Entonces vemos que nuestra tabla, en vez de acomodarse en una sola hoja, se está repartiendo en 4 hojas y no queremos eso. De igual manera, lo podemos, aquí estamos en vista normal. Si lo vemos aquí en diseño de página, lo podemos ver de igual manera. Mira, se está repartiendo la información en todas estas hojas. O aquí, en vista previa de salto de página, vemos que las líneas estas punteadas nos indican cómo se está dividiendo esa tabla. Y no queremos eso, nosotros queremos que toda la información esté en una sola hoja. Luego aquí, sin escalado, le damos a ajustar hoja en una página y toda la información se va a compactar para que pueda caber la hoja. Vemos que todas las filas están en una sola hoja. Ahora, queremos esto centrarlo un poquito más, simplemente modificamos los márgenes. Me voy aquí en configurar página, luego en márgenes, y aquí le voy a poner a todos 2.4. 2.4, ustedes pueden ir jugando con los valores, eso es dependiendo de su criterio o también como lo establezcan las reglas de presentación. Entonces, vemos aquí que está un poquito más centrado, ya es cuestión de como que irlo moviendo, por ejemplo, un poquito más a la izquierda, lo podemos ir haciendo, bueno, lo hice al revés, esto lo dejo nuevamente, aquí esto lo hago un poquito más, y ya podemos ir jugando con los valores de los márgenes, pero esto ya se ve un poquito mucho mejor, la hoja está un poquito más centrada. Ahora, hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien, toda la información cabe, pero ¿qué pasa si hubiera más información? Es decir, vamos a copiar, para no tener que poner nuevamente datos, vamos a copiar todo esto y vamos a hacer a nuestra hoja más grande. La vamos a hacer muy grande, para que al momento de querer imprimir no pueda caber toda la información de arriba hacia abajo. O sea, sí va a caber de la parte de izquierda a derecha, o sea, de lo ancho sí va a caber, pero no lo va a hacer de, por ejemplo, observa, aquí ya seguimos en orientación horizontal. Si te das cuenta, pues aquí nos aparece en blanco porque no copiamos bien la información. Bueno, le voy a dar un control Z para volver a quitar esto. Voy a copiar bien toda la información. Ahí está. Y vamos a pegar esto para que quede bien toda nuestra tabla. Y vamos a poner más datos, más filas vamos a agregar. Ahora, si queremos, si vemos aquí, esto está en vista normal. Si lo vemos aquí en vista previa, vemos de igual manera, mira,
cómo está. Bueno, falta que le añadamos más. Le vamos a añadir más para que la tabla sea muy grande y no se pueda ajustar toda la información. Tenemos una tabla muy grande. Esta tabla va a tener todas estas filas, si te das cuenta. Ahora, si nosotros intentamos imprimir esto, vamos a ver que se están haciendo. Esto en primera está demasiado ajustado. Por lo cual si le quitamos el sin escalado ya va a ser un tamaño más normal, porque si lo dejamos escalado va a estar muy chiquitito y no se va a poder ver. Pero si te fijas se han creado todas estas hojas para mostrar toda la información, o sea 40 hojas. Tenemos la tabla mucho más grande con muchas más filas, esto de manera vertical. Si queremos imprimir esto, vemos que en primera aquí donde aparece el título de la tabla, pues no está completo. De igual manera, esta es la primera hoja, esta es la segunda, y vemos que las demás hojas no tienen el nombre de la columna en la parte superior. Hay algunas que sí lo van a tener, pero mira, no todas lo tienen. Y aquellas que lo tienen es porque es la mitad de la hoja de la tabla, es la mitad de la tabla. Mira, aquí continúa en columna 8, 9, 10 hasta la 14. Esto no se ve nada bien. Yo quiero que en todas las hojas aparezca como en la primera hoja, que aparece nombre, edad, aula, teléfono, sexo, etc. Y también quiero que todas estas columnas aparezcan en la misma tabla, es decir, que toda esta información, es decir, desde aquí, chicos, miren, desde aquí hasta acá, hasta el extremo de izquierda a derecha de la tabla, es decir, todas estas columnas yo las quiero en la misma hoja. Yo no quiero que aparezcan en hojas diferentes. No me importa que todas las filas no aparezcan en la misma hoja, esto es imposible, porque es decir, de arriba hacia abajo, no importa, porque son muchas filas y quedaría muy chiquita la información. Pero sí me importa que de izquierda a derecha todo esto aparezca en la hoja, y de igual manera el título de la tabla aparezca en cada hoja. Entonces, lo que podemos hacer es, normalmente está aquí en inicio, le damos en disposición de página, imprimir títulos, y aquí donde dice repetir filas en extremo superior seleccionamos lo que queremos que se repita. Mira, yo quiero que se repita estas columnas y en todas las páginas, y ahora si le damos control P, vemos que en todas las páginas, mira, en la hoja 2, en la 3, 4, 5, 6, aparece el nombre de la columna. Y vamos a seguir. Y aquí aparece la otra mitad de la hoja, de la columna 8 a la 14. Yo no quiero eso, yo quiero que aparezcan todas de izquierda a derecha en la misma hoja. Ya solucionamos la primera parte, que ya hicimos que todas las hojas tengan el nombre de las columnas, lo que está en azul. Todas las hojas tienen el nombre de la columna. Bueno, pues ahora tenemos muchas más filas, el triple, las que teníamos inicialmente. Tenemos 159 filas. Entonces, si queremos nosotros imprimir, pues vemos que como lo tenemos sin escalado, la información se está repartiendo en 12 hojas. Si te fijas, no están apareciendo todas las columnas en la misma hoja, en una sola hoja. No importa que las filas no aparezcan todas en la misma hoja, pero sí me interesa que todas las columnas estén en la misma hoja. Entonces lo que tenemos que hacer es que aquí nos vamos a sin escalado y aquí ponemos ajustar todas las columnas en una página, y vemos que todas las columnas, es decir, todas estas columnas aparecen en la misma hoja, y las filas pues ya se están repartiendo en 4 hojas. No importa eso, no importa que las filas aparezcan en más hojas, pero sí me interesa que todas estas columnas, el nombre, edad, aula, etcétera, aparezcan en la misma hoja. Y de igual manera, si te fijas, está apareciendo el título de la tabla en la parte superior, ¿sí? Antes no aparecía, cuando teníamos sin escalado, no aparecía el título de la tabla en una sola hoja, se repartía. Esto era porque no estábamos configurando para que apareciera todas las columnas en la hoja, pero al momento de darle a ajustar todas las columnas en una página, vemos que ya la información se está repartiendo de este modo. Toda la tabla de izquierda a derecha está completa, ya de hacia arriba hacia abajo pues ya se va repartiendo en varias hojas, pero cada una de las hojas tiene el nombre de la columna, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si queremos que en todas las hojas diga tabla de ejemplo?
vemos que no dice tabla de ejemplo en las demás. También me interesa que todas las hojas digan tabla de ejemplo, por lo cual lo que hacemos es que nos vamos aquí a imprimir títulos y le damos repetir columna. Bueno, aquí en este caso necesitamos que se repitan las filas. Entonces, seleccionamos esto para que todo esto se repita. Estas dos filas se repitan en todas las hojas. Ahora, si queremos imprimir, vemos que todas las hojas, observa, mira, esta es la hoja 1, la 2, la 3 y la 4, todas las hojas dicen tabla de ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una explicación básica, pero va a ser muy útil para aquellos que aún se confunden un poco en el momento de imprimir, porque a mí me han comentado, más que nada me han escrito por correo varias personas, tengo algunos videos de Excel, pero yo no había explicado esto, me preguntan, oye, ¿cómo le hago para ajustar para imprimir? Y esto son cosas básicas, pero en el momento en que estás teniendo un problema y a lo mejor te urge imprimir o algo y no tienes esa información, puede dar un dolor de cabeza.